continuar con estos estudios de la palabra de Dios que no son otra cosa más que fundamentos doctrinales que son muy importantes que estén en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Hermana Patti Alcaraz, Dios la bendiga. Martina, un abrazo. Gloria a Cristo. Yo espero que estos temas estén siendo de bendición a su vida, y no solo de bendición, sino de crecimiento, y además que más adelante usted pueda enseñarlos, porque vivir conforme a la doctrina, a la sana doctrina en Cristo, ¿sí? Estando en Cristo y viviendo conforme a la doctrina y conocer la sana doctrina, es que podemos no solamente crecer y madurar como hijos de Dios, pero también nos permite esto ser más eficientes en enseñar la palabra de Dios. Porque es difícil hablar de algo que no conocemos. Entonces, si tú predicas, si tú enseñas, si tú evangelizas, el conocer la palabra de Dios y sobre todo, específicamente, los principios doctrinales, esto te va a ayudar mucho para ti, para tu vida, ¿sí? En todo sentido, pero también para que puedas predicar la palabra del Señor, ¿sí? Porque es cierto que cuando venimos a Cristo, y esto es un punto muy bonito, porque venimos a Cristo y dice uno, pues ¿cómo puedo yo predicarle a otros? ¿Cómo puedo hablarle a otros de Cristo si no conozco la Biblia? Y varias personas me han hecho este comentario, y bendito Dios porque tenemos un recurso bien hermoso con el que nosotros podemos predicarle a otros de Cristo, y ese recurso es el testimonio propio, ¿sí? Lo que tú has vivido, lo que yo he vivido, ¿sí? Lo que cada quien hemos vivido en nuestro conocer en Cristo, ¿sí? Esa obra que Dios hace en el corazón, y es de la que hemos estado hablando, que el Espíritu Santo la hace, y son distintas cosas que hace y son las que estamos viendo, son las que nosotros les platicamos, les enseñamos a los demás, ¿sí? Pero es muy importante poder conocer estos principios, estos fundamentos doctrinales. Amén. Entonces vamos a orar para dar inicio y continuar con este tema. Hoy tenemos un tema bien hermoso, bien precioso, que yo espero que lo disfrute. Yo lo disfruto mucho al estudiarlo, y bendito Dios nos da la oportunidad de hacerlo juntos. Amén. Entonces vamos a orar. Si puede cerrar sus ojos ahí donde se encuentra, hágalo, y pongamos este tiempo y nuestras vidas en las manos de Dios. Amén. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por el amor, la misericordia, la paciencia, la bondad, el cuidado que tú tienes siempre con cada uno de nosotros. En este día, Señor, estamos unidos en tu nombre, Jesús. ¿Sí? Tu palabra dice que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, y nosotros estamos en tu nombre, Jesucristo, reunidos a la distancia, Señor, a través de estos medios, pero en tu nombre, Jesús. Y yo sé que tú estás en cada lugar, con cada uno de mis hermanos, Padre, porque nos has unido como iglesia, nos has unido, Señor, como tu cuerpo. Y en este día, Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas y te rogamos que tengas a bien dirigirnos, Señor, bendecirnos y hablar a cada corazón, Señor, y que tu palabra, Padre Santo, produzca cambios y sean cambios eternos, para que podamos agradarte más, pero también servirte mejor, Dios eterno. Estamos en tus manos, Padre. Gracias a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Bueno, estamos estudiando los atributos de Dios, específicamente hablando de la persona del Espíritu Santo en esta tercera etapa. Sí, hemos hablado de varios puntos muy específicos, muy principios, y sobre todo
la distinta obra, ¿sí? Los distintos pasos, los procesos que el Espíritu Santo hace en aquel que entrega su vida a Cristo, que nace de nuevo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo va trabajando en la vida del creyente? ¿Sí? Y hoy vamos a hablar de un tema bien hermoso que es la obra de santificación. Santificación en la vida del creyente. Esta obra de santificación es exclusiva del Espíritu Santo en la vida del creyente. Viene a través de Cristo, ¿sí? Somos justificados en Cristo, en la fe que tenemos en Cristo. Al creer en Cristo y entregarle nuestra vida a Él, reconocerle como nuestro único Señor y Salvador, ¿sí? Nacer de nuevo es a través de Cristo. Esta oportunidad fue ganada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, pero la obra la hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros y de toda persona que le entrega su vida al Señor Jesucristo. Entonces vamos a hablar de la obra de santificación. Y acompáñenme por favor al libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a partir de aquí. Es probable que nos extendamos hasta el otro domingo también en este tema. Me gustaría sentar bases para poder comprender bien esto, ¿sí? Lo que es la santificación en la vida del creyente, obra hecha por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero vamos a ir poco a poco, vamos a ir comprendiendo poco a poco lo que significa y de la manera correcta en la que esto debe de ser comprendido y también debe de ser vivido por cada uno de nosotros, santificados en Cristo a través del Espíritu Santo. Ok, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Aleluya. Dice la palabra de Dios: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, ¿ok? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí vamos usted y yo. La carta está dirigida, ¿sí?, a la iglesia que estaba en Corinto, que era una ciudad perteneciente a Grecia, ¿sí? Era una iglesia de gentiles, no era una iglesia de judíos. Y Pablo les escribe a ellos, pero también habla, dice aquí en la palabra de Dios, a todos los que están en cualquier lugar, ¿sí?, y que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cosa que estamos haciendo en este momento usted y yo. Entonces, esto es, ¿sí?, palabra para usted y para mí. Le decía, Corinto era una ciudad griega, ¿sí?, y esta carta va dirigida a esos cristianos que no eran judíos. Obviamente aplica también para cualquier cristiano judío o no judío, ya que en Cristo nos enseña la palabra que no hay griego ni judío, es igual, ¿sí? Entonces, los gentiles que habían entregado su vida a Cristo eran los que estaban en esta iglesia. Eran griegos, ¿sí? Eran corintios. Y ellos habían nacido de nuevo y habían entregado su vida a Cristo. Ahora, hay algo bien tremendo en esta introducción, y solamente quiero comentarlo como un dato. La iglesia de los Corintios, hermano, es considerada, ¿sí?, o por lo menos yo considero que es la iglesia más problemática de todas las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento. Era una iglesia sumamente problemática. Había muy poca madurez espiritual, a pesar de que los dones del Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo se movían de una manera abundante.
Y a pesar de que había tantos problemas de todo tipo, y para ser más específico, aquellos problemas que había en esa iglesia, ¿sí?, son los mismos problemas que existen en la actualidad en la iglesia de Cristo. Esas cosas que se han metido a las iglesias y que no son correctas. Eran las cosas que vivían, ¿sí?, y en las que estaban involucrados los miembros de esa iglesia en Corinto. Ahora, qué tremendo, y podríamos decir que contradictorio de alguna forma, que el apóstol Pablo le escriba a una iglesia, ¿sí?, que era tan problemática, ¿sí?, y que les diga que eran los santificados en Cristo Jesús, siendo que era una iglesia problemática, con cristianos que vivían mucho de acuerdo a su creencia, a sus, como lo hemos llamado, la doctrina de la fe de opinión, como ellos creían. Muchos de ellos se desviaban de la fe por cualquier novedad que había, trataban de estar a la moda. Digamos, poniendo un ejemplo, si alguien salía, son modas que se han metido en las iglesias desde los años 80 para acá, que como no sé si usted ha escuchado, pero si no, se lo voy a platicar brevemente. En un tiempo estaba lo que se llamaba la risa santa. La risa santa, ¿sí?, consistía en que alguien iba y oraba por usted, o estaban en plena reunión, y de repente alguien comenzaba a reírse de una manera desordenada dentro de la iglesia, ¿sí? Caía hasta el suelo, empezaba a rodar, daba vueltas, empezaba a temblar, parecía que se estaba convulsionando ahí en el suelo, ¿sí? No podía parar de reír, iba y tocaba a otra persona y la otra persona también empezaba a reír, a reír y a reír y a reír y a reír. Y esto fue una moda que inició en los años 80, ¿sí?, en una iglesia de Estados Unidos. Y se fue distribuyendo a nivel mundial en muchas iglesias y en muchas congregaciones esto se adoptó. ¿Por qué? Porque hay iglesias que lamentablemente están viendo solamente qué es lo que está de moda. ¿Sí? Corinto era una iglesia de ese tipo. Era una iglesia que se dejaba llevar por lo que podía atraer más gente para que creciera en cantidad la iglesia local. Nosotros debemos de tener mucho cuidado siempre en estos detalles. No se trata, hermanos, de crecer en cantidad. Esa no es la prioridad. Se trata de crecer en Cristo. Dios añadirá. Dios nos pondrá a la gente a la que le predicaremos y se entregará. Nuestra visión y nuestro objetivo no debe estar nunca en, número uno, la cantidad de gentes, ¿sí?, que hay en una iglesia local. Y número dos, en la espiritualidad. Una competitividad o una competencia espiritual. Ver quién es más espiritual. ¿Sí? Si Dios habla a través de mí, el otro comienza también a hablar, diciendo que Dios habla a través de él, y tal vez ninguno de los dos sean guiados realmente por Dios. Esto era lo que sucedía en Corinto. Había una competencia a ver quién se veía más espiritual que el otro. Había muchas cosas de las que pasan en muchas iglesias locales, ¿sí? Y que nosotros tratamos de enseñar la palabra de Dios precisamente para no caer en estos errores. Pero la iglesia de Corinto sí estaba en este tipo de errores. Pero con todo y esto, fíjese nada más cómo les llama Pablo. ¿Sí? El apóstol le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué no diríamos, Pablo? ¿No se te hace incongruente decirles a ellos que están santificados en Cristo, siendo que viven de manera desordenada hasta en su doctrina, en sus prácticas, en muchas cosas? ¿Que no podría ser contradictorio esto, Pablo? Pudiéramos decirle al apóstol. ¿Sí? En sentido figurado estamos hablando, obviamente. Pero no es la santificación que hace el Espíritu Santo
en Cristo, cuando el Espíritu Santo santifica a un nacido de nuevo, alguien que entrega su vida a Cristo, no es en base a las obras que hace o que no hace la persona. Es en base a la obra que hizo Cristo en la cruz. Espero que vaya conmigo en esto. No se pierda. Vamos a continuar. Ok, vamos a hablar de la santificación. Recordemos un poco, mire, en la obra de regeneración que hace el Espíritu Santo y que fue de la que hablamos hace un mes aproximadamente, el Espíritu Santo efectúa un cambio fundamental en el alma al dar un nuevo principio de vida, una vida nueva en Cristo. Ahora, esto no significa que el nuevo cristiano, que el recién convertido, en ese instante va a comenzar a ser perfecto en sí mismo. Es decir, no significa que esa obra de regeneración que hace el Espíritu Santo va a hacer que el cristiano deje de pecar en ese instante, que deje de equivocarse, ¿sí? Y que deje de fallarle a Dios. No, el Espíritu Santo hace una obra en el alma, ¿sí? Y esa alma es regenerada, ¿sí? Pero no confundamos eso, porque muchas veces tal vez hasta a usted le han dicho, ya eres cristiano y mira, te equivocaste en esto, ¿sí? Y dice uno, no, pues entonces a lo mejor no soy cristiano, a lo mejor, ahora que usted está escuchando esto, podría decir, a lo mejor el Espíritu Santo no me regeneró, a lo mejor yo no nací de nuevo, porque sigo batallando con estas tendencias y con estos malos hábitos. ¿Cómo es posible? ¿Sí? Esto, mire, si a usted se lo dicen o usted lo dice, está fuera de lugar, totalmente. ¿Por qué? Porque una cosa es la obra que hace el Espíritu Santo aquí adentro. ¿Sí? La obra de regeneración es en el alma. Y ahorita vamos a avanzar en esto, vamos a ir profundizando. Pero le digo, ahorita lo que quiero es sentar unos fundamentos, unas bases para que podamos entender conceptos que son más complicados, que son más profundos en la palabra de Dios, hablando doctrinalmente. Entonces, un cristiano nuevo, recién convertido, no significa que ya es perfecto en ese momento. No significa que hace la oración, Señor, te entrego mi vida, y la hace de todo corazón y nace de nuevo, ¿sí? Y no significa que al abrir sus ojos de estar orando ya es perfecto. No, de ninguna forma, ¿sí? Sí hay una regeneración en el alma. ¿Por qué? Porque hay un nuevo nacimiento. Esa persona nace de nuevo en Cristo, ¿sí? Y pasó de haber estado en muerte espiritual a vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la obra de regeneración, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. En esa persona, ¿sí? Y no solamente en los nuevos nacidos, sino en todos, aún en los que tenemos ya tiempo. ¿Cuántos de mis hermanos tienen la bendición de poder decir, yo tengo 10 años de que le entregué mi vida a Cristo? ¡Ah, gloria al Señor! Habrá quien diga, yo tengo 20 o más. Bendito Dios por esa bendición que tienes, mi hermano, mi hermana. Pero los problemas y las luchas, ¿sí? siguen presentes las debilidades que tenemos en nuestra carne. Debilidades como las que mencionamos el domingo pasado, y que sin perder ahí en 1 Corintios 1:2, acompáñeme a Gálatas 5:19 para recordar un poco. Gálatas 5:19, pero no pierda 1 Corintios 1:2, por favor. Gálatas 5:19, veamos contra qué cosas, contra qué debilidades, contra qué pecados seguimos luchando, aunque tengamos 30 o 40 años o toda la vida de ser cristianos. Amén. Miren, les decía el domingo pasado, todos tenemos
una o varias áreas de debilidad con las que batallamos. ¿Sí? Aquí vamos a mencionar varias que están en la palabra. Perdóneme. Pero hay algunas que sobresalen. Y hay algunas que usted va a ver resaltadas. ¿Por qué? Porque sabe, ¿sí? Igual que yo, ¿sí? Yo sé con cuáles batallo más, en cuáles soy más débil. Igual usted tiene que reconocer, tiene que identificarlos. Y el Espíritu Santo es algo de lo que hace, ¿sí? Acuérdese que Él nos convence de pecado. Y para ser convencido, el primer paso es reconocer, ¿sí?, que tenemos problemas en estas áreas. Entonces, Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí empieza la lista, adulterio, fornicación, que es cualquier pecado sexual, eso ya lo hablamos la semana pasada, inmundicia, todo lo que no es decente, lascivia, lujuria, ¿sí? Eso es la lascivia, la lujuria es ver a alguien con un deseo sexual, ¿sí? Que no sé, no es tu esposa, no es tu esposo, y hay un deseo ahí, hay una lascivia, aquí en la mente comienzan cosas, ¿verdad? Pensamientos. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Hay cristianos que todavía practican hechicería y esto está mal. ¿Por qué? Porque esto va en contra de Dios. ¿Para qué buscar a Satanás y a sus demonios, ¿sí?, que no te pueden brindar nada más que muerte, dice la palabra de Dios, si tenemos al Dios de la vida? Dice enemistades, como odiar a alguien. Pleitos. ¿Cuántos somos peleoneros, hermanos? Celos. ¿Habrá alguien o algunos que seamos celosos? Hay un celo que es correcto, hay un celo que ya comienza a dañar tu vida y la vida de los que te rodean. Iras. Aquellas personas que por cualquier detalle que no les gusta, por cualquier ataque, cualquier situación, sea en tu familia, sea en algún lugar donde vas o vas manejando, alguien dice algo en contra tuya, ¿sí?, o te sientes atacado por alguna situación o alguna persona, y hay una explosión como una bomba atómica. Y empieza tu boca a hablar y a decir cosas. Eso es ira, ser iracundo. Contiendas, disensiones, es decir, estar peleado con alguien. Herejías, envidias, también. Homicidios, borracheras. Gente que dice ser cristiana, pero que mire, se sienta ahí con su copita de vino diciendo que es muy buena y que es muy sana, ¿sí?, para acompañar determinado alimento. Déjeme decirle que si quiere tomar algo sano, pues entonces póngase un vaso de agua y acompañe ese alimento, y le garantizo que no va a haber nada más sano, ¿sí?, que ese vaso de agua. Así que no utilicemos lo que dice la ciencia o pseudociencia de este mundo para pecar delante de Dios. Así que eso de copitas de vino y que la cebada es muy buena, que para la digestión, que me la recomendó el doctor, y que vaya a ver qué le recomienda la palabra de Dios. ¿Ok? Orgías y cosas semejantes a esta. Todas estas son las cosas con las que seguimos batallando usted y yo. Algunas de estas son con las que más batallamos. Una por lo menos. Una. Y todos debemos identificar. ¿Sí? No se lo vas a decir a tu vecino, no se lo vas a decir a tu hermano, a tu esposo tal vez, o a quien tengas ahí de tus hijos. Pero yo tengo que reconocer y decir, esta y esta y esta, yo batallo en esto. ¿Por qué? Porque la obra de regeneración, hermano, que el Espíritu Santo viene y la hace al alma. ¿Ok? Es necesario vencer al mundo, a la carne y al diablo. ¿Sí? La diferencia
entre antes de Cristo y ahora que estamos en Cristo es que antes no teníamos a un ayudador, a un bendito ayudador, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda a vencer estas cosas. ¿Tenemos capacidad por nuestras fuerzas para vencerlas? No. Pero en Cristo dice la palabra de Dios que todo lo podemos. En el nombre de Jesús. Ahora el Espíritu Santo nos ayuda si es que nosotros le buscamos. Recordemos que nuestra carne quiere que hagamos las cosas que le agradan a esta carne. ¿Sí? Pero muchas de esas cosas resulta que son pecado delante de Dios. Y por otro lado, nuestra alma desea agradar a Dios. Cosa que muchas veces no le agrada a nuestra carne. Cuando queremos o hacemos lo que agrada a Dios, nuestra carne está enojada, está molesta. ¿Sí? Hay una inconformidad de nuestra carne. ¿Por qué? Porque no hicimos o hicimos algo, ¿sí?, que le afectó a nuestra carne, porque nuestra carne no quería eso, quería otra cosa. ¿Sí? Hay una lucha entre nuestra carne, los deseos carnales, que son los que leímos ahorita, ¿sí? Aquí en Gálatas. Hay una lucha contra el alma, el espíritu que está aquí, que está ahí dentro de ti. Además de que el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, nos está constantemente diciendo, eso no está bien, eso no está bien. ¿Sí? Gloria al Señor por el Espíritu Santo. Ahora, pero estamos hablando de la obra de santificación. ¿Qué sucede en el creyente en Cristo? ¿Sí? Obra de santificación que sucede en el creyente que recibe a Cristo, que tiene a Cristo realmente. Obra hecha, ganada por Cristo, ¿sí?, pero hecha por el Espíritu Santo. Y hay algunos aspectos básicos que debemos considerar en este sentido. La santificación. Amén. Uno de ellos es que la santificación que el Espíritu Santo hace en el momento en el que alguien nace de nuevo no debe de confundirse con la responsabilidad que tenemos los hijos de Dios. Y esa responsabilidad es la responsabilidad de ser santos. ¿Sí? Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1. Son dos conceptos que hoy son los que quiero que queden muy claros. ¿Sí? Conceptos distintos y que podrían confundirse o que han sido confundidos por algunas personas. ¿Sí? Y yo no quiero que sea el caso con usted. 1 de Pedro 1, versículo 15, está casi al final de la Biblia. 1 de Pedro 1, 15. Ya dijimos que la obra de santificación la hace el Espíritu Santo en el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Ok? Ese concepto téngalo presente. Pero ahorita vamos a hablar de otra cosa diferente. ¿Sí? Vamos a hablar de esto que está aquí en 1 de Pedro 1:15. Y es una orden. Es una orden que se nos da a nosotros, los hijos de Dios. 1 de Pedro 1:15 dice, sino como aquel, o sea, Cristo, que os llamó es santo, o sea, Cristo es santo y fue el que nos llamó. ¿Sí? Entonces dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aleluya. Aquí encontramos una orden. Y dicho en palabras sencillas, la orden es, sean santos. Sean santos. O dicho de otra forma, cuiden su santidad. Esto es diferente a lo que leímos hace un momento en 1 de Corintios, donde a la iglesia, ¿sí?, de Dios que está en Corinto, Pablo les dice,
a los santificados en Cristo Jesús. Quiero sentar estas bases sólidas en este tema. La obra de santificación que hace el Espíritu Santo es una cosa, y cuidar nuestra santidad es otra. Lo repito, la obra de santificación que hace el Espíritu Santo es una cosa, ¿ok? Pero cuidar nuestra santidad es otra cosa muy diferente. Y eso es lo que quiero que hoy quede muy en claro. Mire, la obra de santificación que hace el Espíritu Santo es de la que habla el apóstol Pablo y que leímos ahí en 1 Corintios, donde llama a los hermanos santificados en Cristo. Y nos dice, y no dice, ¿sí? Pablo dice santificados en Cristo, no dice a los santos en Cristo. No, está hablando de santificados. Lo que indica que alguien más se encargó e intervino en esa santificación que es en Cristo. Es decir, fueron santificados. No es lo mismo que yo me vista a ser vestido. Una cosa es yo me vestí y otra cosa es, ¿sí?, que yo fui vestido. Una cosa es que yo sea santo y otra cosa es ser santificado. Habla de alguien que hace en mí algo. Esa obra es la que hace el Espíritu Santo. ¿Sí? Espero que esté conmigo. Trate de no distraerse en esto. Es importante que usted y yo avancemos juntos en esto. Entonces, interviene alguien. Ese alguien es el Espíritu Santo. Recordemos que la obra de Jesús por la humanidad entera fue la de redimir al mundo entero, a la humanidad entera. Esa fue la obra de Cristo. Es decir, Cristo murió en la cruz por toda la humanidad, completa, por toda la humanidad, por todo hombre, por toda mujer, murió Cristo en la cruz. Pero eso no implica que todos sean redimidos. Cristo murió para redimir a toda la humanidad, pero no implica que toda la humanidad es redimida. Solo aquellos que han nacido de nuevo en Cristo. ¿Sí? Es como una fiesta donde se invita a todo el mundo, pero no va todo el mundo. ¿Sí? Una fiesta donde invitas a 500 personas, todos tus amigos, la totalidad, el 100% de tus amigos, familiares y todo, 500 personas. Tú les invitas, tienes un lugar preparado ahí donde vas a hacer la fiesta, tienes un platillo especial preparado para ellos, pero eso no implica que vayan a asistir a esa fiesta. Y válgame la analogía, la comparación. Cristo murió por toda la humanidad, es cierto, pero no todos han sido redimidos. No porque Cristo, ¿sí?, la obra de redención de Cristo no haya sido suficiente para redimir a todos. No, de ninguna manera. El punto es que no todos han querido asistir a esa fiesta. No todos han respondido a ese llamado a salvación en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, esta obra brinda, ¿sí?, de santificación. Esta obra da a todo aquel que es nacido de nuevo la bendición de poder presentarse delante del Padre en oración. Esto es algo bien hermoso. ¿Sí? Poder, a través de Cristo, ¿sí?, presentarnos delante del Padre en oración para darle gratitud, para darle alabanza, incluso para presentar nuestras situaciones, peticiones, las cosas que vivimos, las cosas que suceden. Todo esto lo hacemos en Cristo Jesús. Por eso es importante siempre al orar, ¿sí?, nuestra oración va dirigida al Padre. Cuando oramos al Padre, al Padre le decimos: Padre,
te alabamos, te bendecimos, perdonan mis pecados, perdonan mis delitos. No sé, te pido por mis hijos, este trabajo, etcétera. Es necesario, ¿sí?, que todo esto lo hagamos en el nombre de Jesús. Por eso es que al orar nosotros decimos: Padre, te pido todo esto a través, ¿sí?, de tu Hijo Jesucristo, mi Señor y Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por eso escucha usted que repetimos esto. ¿Por qué? Porque al hacer eso estamos reconociendo que no es por nuestros méritos, sino es por la obra redentora que hizo Jesucristo, y que, como estoy diciendo, nos brinda ahora a nosotros, la iglesia de Cristo, la oportunidad de presentarnos y ser escuchados delante del Padre en Cristo Jesús, cosa que antes de Cristo no podía hacer el hombre. ¿Sabe desde cuándo? Desde el huerto del Edén con Adán. ¿Sí? Esa relación directa que Cristo recuperó para sus hijos, para los hijos de Dios, para nosotros, para su iglesia, ¿sí?, en la cruz, de esa relación no gozaban antes de Cristo la gente, la humanidad, a excepción de unos que encontramos en la Biblia, como Moisés, Elías y unos pocos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no podían los demás tener esa relación? Es muy sencillo. ¿Por qué no podían llegar delante de la presencia de Dios como lo hacemos usted y yo? Dios está a nuestro alcance de tal manera, ¿sí?, que usted puede ir en el camión, puede estar en su casa y simplemente doblar sus rodillas, o si está en la noche allá acostado, o si está manejando, está en el trabajo y sucede alguna situación, ¿sí?, usted solamente a veces tiene que cerrar sus ojos, y no porque sea algo espiritual cerrar los ojos, sino para concentrarse en Dios, sin que nadie lo distraiga ni nada. Pero usted puede hablar con Dios, sentarse ahí en el porche de su casa, o estar en su comedor o en su recámara, y comenzar a hablar con Dios. ¿Y sabe qué? Usted es escuchado por el Padre. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio a nosotros esa bendición. Cristo volvió a abrir el camino que había sido cerrado. Entonces, ¿por qué no podían los demás antes de Cristo hacer eso que nosotros sí podemos? Es muy sencillo. Porque Dios es santo. Y nadie que no sea santo puede estar delante de su presencia. ¿Sí? Y me refiero a allegarnos a su presencia en oración. ¿Qué hubieran dado hombres como José, como Job, como David, ¿sí?, por tener acceso a Dios en oración, como la tenemos usted y yo? ¿Qué hubieran dado ellos? Si es bien cierto que a algunos de ellos Dios se les presentó unas pocas ocasiones, o una única ocasión en toda su vida, ¿sí?, o simplemente no se les presentó, simplemente les mandó algún profeta para decirles algo, ¿sí?, y fue lo más cercano que tuvieron a una relación con Dios, ¿sí? Usted y yo tenemos acceso directo con el Padre a través de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido santificados en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero si seguimos pecando, ¿cómo es esto posible? No soy santo, sigo pecando. ¿Sabe cómo es posible? Por la obra de santificación que el Espíritu Santo hizo en usted y en mí el día que usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Sí? Es decir, el Espíritu Santo es el que a través de Cristo nos permite hablar con el Padre y ser
escuchados por Dios. Fíjese bien esto, escuchados por Dios. El Padre nos escucha, ¿sí? No porque nos portemos bien, no por las obras que hagamos o dejemos de hacer. Porque en todo caso Dios no escucharía a alguien que está en pecado y se está arrepintiendo. No. ¿Sí? Somos escuchados por Él, por el Padre, por la obra de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. Por eso es que somos santificados en Cristo, no por lo que hacemos nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Espíritu Santo. ¿Sí? No es por cómo estemos nosotros espiritualmente. No es por cómo te sientas emocionalmente. No es si tú sientes que estás muy cerquita de Dios porque hiciste algo muy bueno o te pasó algo muy bueno. O sientes que estás muy lejos de Dios porque pecaste o te están pasando cosas muy malas. No, de ninguna forma. Dios siempre está al alcance de todo aquel que le busca. Dios es alcanzable, pero lo es a través de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que sucede eso? Porque hemos sido santificados en Cristo Jesús. ¿Sí? Dios es santo, pero ahora el Espíritu Santo nos ha santificado en Cristo Jesús. Así que podemos y tenemos libre acceso a la presencia de Dios, sin importar cómo te sientas emocionalmente, sin importar la vergüenza que podamos sentir a veces de haber pecado, sin importar lo que la gente diga o tú mismo pienses acerca de ti. Es que yo no soy digno. Tienes toda la razón, ni yo tampoco. Por mí mismo, por mis méritos, por mis obras, yo no soy digno, no soy santo, no lo he conseguido. Pero hubo alguien que lo consiguió por mí y por ti, y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y en Cristo somos santificados, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué significa santificación? Porque estamos hablando y hablando. Y yo creo que muchos podrán entender esto, pero tal vez digan, bueno, pero santificación se escucha como muy sublime, y sí lo es. Mire, vamos a ver, ¿qué es santificación? La palabra griega usada en estos versículos que hemos estado leyendo es la palabra hagos, con J, acento en la A y G, hagos. ¿Sí? Así se pronuncia esa palabra griega con la que se escribió originalmente en estos versículos la palabra santo y santificación. Y significa, fíjese bien, esto es muy sencillo, significa consagrado. Y algo que es consagrado es algo que es dedicado a Dios, separado para Dios, para uso exclusivo de Dios. ¿Sí? Y aquí la idea es esta. Aquellos que ya fueron santificados, o sea, que fueron consagrados, que fueron apartados por el Espíritu Santo en Cristo, ahora deben o debemos cuidar el mantenernos consagrados, que es lo mismo. Debemos cuidar, mantenernos santos, agradando a Dios, ¿sí?, en toda vuestra manera de vivir, como dice en Primera de Pedro 1:15, acompáñenme. Primera de Pedro 1:15, lo volvemos a leer. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, o sea, Cristo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ya son dos conceptos que son los que hemos estado hablando. Una, la obra de santificación que hizo el Espíritu Santo. Esa ya está hecha. Esa ya está hecha. Pero ahora nos dice la palabra de Dios, ¿sí? También vosotros sean santos en toda su manera de vivir. Estoy parafraseando el versículo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La obra de santificación ya está hecha. Somos santificados en Cristo por el Espíritu Santo. Pero ¿y ahora qué? Pues hay que guardar esa santificación. Y eso ya no lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya hizo su obra de santificarnos en Cristo. ¿Sí? Guardar el ser santos nos toca a nosotros. Le toca a usted, me toca a mí. Mire, es como cuando nos dan algo de gran valor, un regalo. ¿Sí? ¿Hubo alguien que lo compró? ¿Hubo alguien que pagó el precio? ¿Sí? Y nos lo entregó en las manos. Pero desde ese momento que nos es entregado en nuestras manos, ¿sí? Eso ahora es nuestra responsabilidad. Nos toca a nosotros cuidarlo, que no se desgaste. Estoy hablando de algo, de un ejemplo, ¿sí? en lo material. Que no se desgaste, que no se quiebre, que no se pierda, que no nos lo roben. ¿Sí? El precio de ese regalo lo pagó alguien más, no lo pagamos nosotros. Pero ahora que lo tenemos, nosotros somos los responsables. Y de esto es de lo que Pedro nos habla ahí en Primera de Pedro 1:15. Sed santos, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Y luego el verso 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dijo el Señor Jesús. Gloria al Señor. Debemos entender que cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo obra en un instante la santificación, es instantánea. ¿Sí? No se puede medir con el reloj. Tú recibes a Cristo en tu corazón, naces de nuevo y en ese instante, ¿sí? Somos santificados. Pero el cambio que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Para vivir, como dice el apóstol Pedro, ¿sí? Que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Esa área nos toca a usted y a mí. ¿Sí? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces la obra del Espíritu Santo es instantánea, pero el cambio nos corresponde a nosotros. Se lleva tiempo, es un proceso, es de manera progresiva. Gradualmente el alma va siendo renovada en nuestro actuar. ¿Sí? Y esto tiene mucho que ver, sí, con el alma, pero también con nuestra carne. Será necesario fortalecer la fe mediante muchas pruebas. La fe, hermanos, es fortalecida mediante las pruebas. Tendremos que aprender a resistir las tentaciones que antes no resistíamos. Debemos aprender a dejar el pecado y a corregir los malos hábitos. ¿Cuántos malos hábitos tenemos? Tal vez pensamos solo en los buenos, pero ¿cuántos malos hábitos? Y me refiero a hábitos, ¿sí?, que causa que usted y yo pequemos delante de Dios. Son malos hábitos. Qué difícil sería si el Espíritu Santo solamente hiciera la obra de santificación y luego se fuera de la vida del creyente. Imagínese, si solamente viniera, nos regenerara, santificara, ¿sí? Y luego ¡fum!,
se fuera de nosotros. Qué difícil, imposible para nosotros, hermano. ¿Sí? Ser salvos, me atrevo a decirlo. ¿Sí? De seguro esa persona, si sucediera así, si el Espíritu Santo se fuera, esa persona iba a volver a sus antiguos caminos de pecado, pero el Espíritu Santo, bendito Dios, se queda y continúa la buena obra que comenzó. La operación del Espíritu Santo es progresiva. Va de adentro hacia afuera. Comienza en el corazón y se empieza a ver en nuestras acciones, reacciones, decisiones. ¿Sí? Del interior al exterior, de la raíz de nuestra vida a las manifestaciones externas en nuestra vida, es decir, las acciones y las palabras. Poco a poco nos va mostrando, y fíjese, esto es un aspecto muy interesante, ¿eh? Poco a poco Dios, el Espíritu Santo, nos va mostrando aquellos pecados escondidos, esas cosas que no le agradan a Dios, una tras otra. También va sanando el alma de cosas que tampoco sabíamos que estaban ahí, como resentimientos, odios, apatías, malos deseos. Es una obra muy silenciosa que va haciendo el Espíritu Santo, pero que cómo dignifica al hombre. El Espíritu Santo va dignificándonos, ¿sí? Nuestra vida, porque antes éramos avergonzados por Satanás, por el pecado, pero el Espíritu Santo comienza a hacer una obra que nos va dignificando. Bendito Dios, y esto para la gloria del Señor Jesucristo. Va llevando al hombre en un proceso, ¿sí? Para agradar a Dios y parecerse más a nuestro Señor Jesús, porque ese es el deseo de Dios y esa debe ser nuestra meta. Cristo, ser como Él, ser como el Señor Jesús, que agradó al Padre en todo. Esa debe ser nuestra meta, agradar al Padre en todo. Por eso es que pasamos pruebas. ¿Sí? He conocido o escuchado hermanos que dicen, es que yo antes de ser cristiano no tenía tantas pruebas, no batallaba tanto en la economía, no batallaba tanto, no tenía tantos problemas con mis hijos, en matrimonio, qué sé yo, en el trabajo. Y desde que me hice cristiano, parece que me va peor. ¿Sí? Si eso es una queja, hermanos, ¿sí? Debemos nosotros entender que estamos equivocados. Porque sí es cierto, hermano, que cuando alguien entrega su vida a Cristo, ¿sí? Las pruebas comienzan a venir más fuerte a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nosotros. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Las pruebas, fíjese, no son para que Dios vea lo que hay en nuestras vidas. Decimos, y usted lo ha escuchado, y esto está equivocado, es que Dios me está probando para ver si, o sea, como para que Él se dé cuenta, ¿sí? de cómo somos nosotros o de cómo vamos a reaccionar. No, esto está totalmente equivocado. Dios no tiene que probarnos, ¿sí? Dios no tiene que probarte, ¿sí? Para saber qué hay dentro de ti o de mí. Él lo conoce perfectamente. Las pruebas, ¿sí? Son para nosotros. Son para que nosotros nos demos cuenta de las cosas que no están bien en nosotros y pidamos perdón y ayuda a nuestro Dios. Para eso son las pruebas. No son para que Dios se dé cuenta. Dios ya conoce lo que está ahí. Los que no conocemos lo que está aquí adentro somos nosotros mismos. Y Dios, ¿sí? Permite esas pruebas para que de nosotros salga aquello que no está bien. Porque dígame si no es cierto. Cuando estamos
preocupados con problemas, con situaciones, sean económicas, sean familiares, sean de cualquier tipo de enfermedad y todo, dicen ahora, estamos muy estresados, nos estresamos. ¿Sí? Y de repente, por cualquier detalle, sale de nuestra boca unas palabras, unas expresiones, unos deseos que nosotros mismos, después de que ya como que nuestra alma se desahogó, nos quedamos impresionados de haber dicho o hecho algunas cosas. Y dice uno, todavía no puedo creer que le haya dicho esto a fulana persona. Todavía no puedo creer que haya hecho aquello. Es que estaba muy estresado. El mundo le podrá llamar como sea. Esa es una prueba de Dios, que Dios permitió. ¿Para qué? Para que usted y yo nos diéramos cuenta de que algo aquí estaba escondido en el alma. ¿Sí? Y al ver cómo nosotros mismos reaccionamos, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Y tenemos que admitir cuando reaccionamos de manera equivocada. Y decimos, y a veces nos sorprendemos nosotros mismos diciendo, no puedo creer que haya hecho o dicho esto. Gente que de repente, de la nada, por un pequeño detalle insignificante y hasta ridículo, renuncia de un trabajo. ¿Por qué? Porque tiene muchos problemas, está siendo probado. ¿Sí? Gente que de la nada toma una decisión. Me voy a divorciar, ya estuvo bueno esto. Nada más porque la esposa o el esposo le preguntó que dónde estaba uno de sus zapatos. Y una explosión ahí tremenda. ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos? ¿Por qué? Porque estamos metidos en la prueba. Y no es lo mismo una reacción cuando estamos en tierra firme, en un lugar seguro, cómodos, a cuando te encuentras en una barca, ¿sí? En un barco en medio del mar, en plena tormenta. Ahí sale, hermanos. Ahí salen palabras, expresiones, cosas que decimos sin pensar. Sí es cierto. Tal vez no las pensamos, pero sí están en el pensamiento de nuestro corazón y han estado ahí tal vez por años. Y Dios por eso permite las pruebas. Solo tenemos dos caminos. Una, mantenernos en nuestra altivez de no reconocer delante de Dios primero que pecamos, ¿sí? Y número dos, reconocer que pecamos y arrepentirnos y decir, Dios, perdóname. Qué vergüenza, pero reaccioné de una manera equivocada, lastimé a otros, ¿sí? O simplemente perdí el trabajo que tú me diste. O, qué sé yo, quebré algo que... ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos reaccionando y Dios permite eso para que nosotros podamos arrepentirnos. El salmista decía, Señor, escudriña lo que hay en mi corazón y muéstramelo para que yo pueda arrepentirme. Y a veces cantamos estos cantos donde le decimos al Señor, escudriña mi alma, escudriña mi corazón. ¿Sí? O hacemos esta oración, Señor, escudriña y cambia en mí todo aquello que no te agrada. Él no tiene que escudriñar para conocer. Él hace este tipo de cosas. Nos mete en esas pruebas. Recuerde que el fuego, ¿sí? En el oro va a sacar a la luz todo aquello, toda aquella inmundicia, ¿sí? Toda aquella escoria, toda la suciedad. Y esas pruebas es lo que provoca. Gloria al Señor Jesús. Quiero terminar ahí en el libro de Efesios, capítulo 4. Gloria al Señor. Estamos hablando de la santificación que hace el Espíritu Santo y de el ser santos nosotros. Una orden que es dada a todo creyente. Guardarnos en santidad. Es decir, guardarnos consagrados para Dios. No perder esa consagración, ¿sí? Vivir separados, consagrados para Dios, agradándole a Él.
Eso nos corresponde a usted y a mí. Efesios 4:22. Acompáñeme, por favor. Con esta cita vamos a terminar. Gloria al Señor Jesús. El Espíritu Santo nos santifica en Cristo Jesús. Somos santificados, pero el ser santos, el guardar esa santidad, nos corresponde a usted y a mí. No dejamos de ser santificados por la obra que ha hecho el Espíritu Santo, ¿sí? Pero usted y yo sí tenemos que guardar, ¿sí?, esa santidad. Amén. Gloria a Cristo. Efesios 4:22 dice, y aquí hay una frase muy especial que es con la que quiero terminar. Dice la palabra en el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, antes de nacer de nuevo, a esa manera de vivir, ¿sí?, dice, despojaos del viejo hombre. Y no se refiere a que las hermanas vayan a despojarse de su esposo. No, de ninguna forma. No se malinterprete esto y no vaya ahí, hermana, no vaya a voltear a ver ahí al esposo y decir, aquí dice en la Biblia, Estoy bromeando, hermanos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, es decir, de cómo vivíamos antes de Cristo. Ahora hemos sido regenerados, nacimos de nuevo. ¿Sí? Dice la palabra que aquel viejo hombre, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿De qué? De la carne. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y en el verso 24 viene una frase clave. Dice, y vestíos del nuevo hombre. El viejo hombre y el nuevo hombre. Obviamente esto aplica hombre, mujer, de todas las edades, niños, niñas, hermanos, hermanas, de cualquier edad. ¿Sí? Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre, ese nuevo ser, esa nueva alma que ha sido regenerada, ¿sí?, ha sido, ¿sí?, revestida en la justicia y en la santidad de la verdad que es en Cristo Jesús. Y luego viene una serie de, no diría yo recomendaciones, sino de órdenes, de requisitos que tenemos que llevar a cabo para ser vestidos de ese nuevo hombre que vive en santidad delante de Dios. Si usted y yo queremos ser santos, y como dijo el apóstol Pedro, ¿sí?, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, tenemos que ver con atención. Y usted estudie al terminar esto, otro día en la noche, medite lo que viene a partir del versículo 25. ¿Ok? Para que vea todas las cosas que tenemos que dejar. Todo lo que tenemos que abandonar, lo que hacía el viejo hombre y que ya no tiene cabida en nuestra vida. Porque ahora hemos sido santificados y tenemos que guardarnos de estas cosas que vamos a leer. Amén. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Adiós mentiras. Porque somos miembros los unos de los otros. Estamos hablando de los que hemos nacido de nuevo, de la iglesia de Cristo. Verso 26 dice, airaos, pero no pequéis. Una cosa es que suceda una situación injusta que provoque una inconformidad en nuestra vida, ¿sí?, que provoque una molestia, pero que hasta ahí llegue. Y otra cosa es ir más allá y pecar. ¿Cómo? Actuando iracundamente, pleitos, ira. ¿Se acuerda que hablamos ahorita? Nuestras debilidades.
Todas esas son las cosas del viejo hombre. Entonces podemos sentir esa molestia, pero que no pase de ahí. Dice, seguimos leyendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no tenemos autorización delante de Dios para irnos a dormir enojados con alguien. Y esto lo aplicamos mucho en la consejería matrimonial, cuando decimos, no puedes, ¿sí? No puede un esposo y esposa, ¿sí?, irse a dormir, ¿sí? Y aún si somos más estrictos, dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, si todo el día estuviste enojado, ¿a qué hora se pone el sol? Aquí en Hermosillo es una hora, probablemente en Estados Unidos, en Canadá y en otros lugares sea otra hora distinta. Pero a la hora en la que el sol se mete, para ese momento dice la palabra de Dios, ordena la palabra de Dios que para esa hora, si tú estuviste enojado con alguien, para esa hora tu enojo ya debe de haber desaparecido. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que para cuando se haga de noche, usted y yo tenemos que estar ya en paz y reconciliados con aquellos con los que nos enojamos durante el día. Dice verso 27, ni deis lugar al diablo. Mucho cuidado con esto. Verso 28, el que hurtaba, o sea, el que robaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjese nada más. No solamente no robe, sino trabaje para que lo que haga con sus manos sea bueno y no solamente se quede ahí, sino que además lo comparta con aquellos que tienen necesidad. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, cuidado con nuestra manera de hablar. Ninguna palabra corrompida, ¿sí? Ninguna palabra echada a perder. Maldiciones, malas palabras, palabras que no son incorrectas, que aunque dicen, eso no es maldición, sí, pero es una agresión. Estás agrediendo, estás estás ofendiendo a alguien, ¿sí? Que no salga de nuestra boca ninguna palabra corrompida, sino palabras que edifican, no palabras que destruyen, palabras que edifican a los creyentes, hermanos. ¿Sí? Dice, a fin de dar gracia a los creyentes. Dice el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda, y aquí va otra lista, y es una orden, no es una recomendación, es una orden. Toda amargura. ¿Hay amargura en tu vida, hermano, hermana? ¿Sí? Enojo. ¿Estás enojada? ¿Estás enojado? Ira. ¿Somos iracundos? ¿Eres iracundo, iracunda? ¿Explotas? Y luego fíjese un detalle, gritería. ¿Cuántos gritones y gritonas, hermanos, hay? Que no pueden decirnos nada porque mira, empezamos grite, 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 grite. Esto no es correcto delante de Dios. Dice, y maledicencia. Habla tanto de maldiciones, de malas palabras, como de desearle mal a alguien.
¿sí? Maldecir a alguien. Dice, y toda malicia, es decir, desear mal, ¿sí? Hacer mal. Dice el verso 32, antes, sed benignos, o sea, sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quién ha sido perdonado en Cristo? Yo he sido perdonado. Tú has sido perdonado, di amén. Amén, yo he sido perdonado en Cristo. Nosotros también tenemos que perdonar a los demás. La frase clave es vestidos del nuevo hombre. ¿Cómo? Haciendo esto que nos enseña la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ha consagrado, nos ha santificado en Cristo y para Cristo. Él mismo, el Espíritu Santo, es el sello que nos identifica como separados para Jesús. Pero ¿cómo vivimos a diario? ¿Qué cosas hay en nuestro corazón, en nuestro hablar, en nuestro pensar que no son de alguien que está consagrado a Cristo? ¿Será probable que tengamos que entregarle a Dios cosas que Él nos está mostrando a través de pruebas y que no están bien? Algunos han estado pasando por pruebas muy difíciles en estos días, pero Dios siempre ha estado presente ahí contigo. Y Dios ha permitido muchas cosas que para usted y para mí son una oportunidad que Dios nos presenta hoy de decirle a Dios, Dios, es cierto, me he dado cuenta que estoy mal en estas áreas de mi vida, pero hoy quiero consagrar mi vida a ti. Es decir, quiero vivir de manera santa, apartada de lo malo, apartado para ti, consagrado para ti. Ya entiendo que el Espíritu Santo me ha santificado, pero yo quiero guardar mi santidad, quiero ser santo. Hoy quiero consagrar mi vida a ti, mi pensar, mi manera de pensar, mi manera de hablar, aún hasta las cosas materiales que tú me has dado. Y que tal vez, hermano, hermana, en tu corazón sabes que Dios te ha estado hablando que consagres cosas materiales exclusivamente para el uso de Él. Y que Dios te ha estado hablando. Dios está donde tú estás ahorita. Y creo que tú sabes exactamente en qué cosas, ¿sí? En qué áreas o qué áreas de tu vida son en las que tienes que hablar con Dios hoy. En este momento. Aleluya. A Dios sea toda la gloria. Yo te invito a que oremos en este día. Te invito a que busquemos la presencia de Dios. Porque nuestro Dios, Él ha hecho su obra. Pero tal vez nosotros hemos descuidado áreas de nuestra vida. Y hoy es el momento de decirle, Señor, yo te quiero consagrar mi vida. Tú tienes problemas en áreas sexuales, masturbación, fornicación, en tu trabajo, robando, con tus amistades o conocidos, que la palabra dice que no, ¿cómo podemos tener amistades, verdad? ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Pero tal vez tienes conocidos que los has hecho amistades y no son cristianos, y los has hecho tus amistades no para predicarles de Cristo, sino para poder darle gusto a tu carne con esas pláticas. Y has escuchado y hablado y hasta hecho cosas donde tú, que eres consagrado por el Espíritu Santo, has violado, ¿sí?, esa consagración. Tú le perteneces a Cristo.
¿sabes qué? No sigas con esa vida pobre, porque yo sé que en el fondo sufres, yo sé que en el fondo estás padeciendo los estragos que el pecado hace. Y ¿sabes qué? No, Satanás lo único que está haciendo es avergonzarte públicamente. Tal vez en ese momento la pases bien, tal vez cuando te desahogas de tus enojos puedas sentir un descanso, pero sabes, así no es la cosa. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de consagrarnos a nuestro Dios. ¿Por qué no hablas con Él? ¿Por qué no hablamos con Él y presentamos nuestras vidas y le decimos: Señor, hoy me consagro? Y si tú sabes que tu hablar, tu pensar, tu actuar no ha sido el correcto, sé claro y sé específico con Él y dile: Señor, hoy yo consagro esta boca, este hablar, esta lengua, Señor. Ya no voy a decir malas palabras, ya no voy a participar en pláticas, ¿sí?, que no edifican. Al contrario, que mi boca sea un instrumento para predicar tu palabra. Esto es difícil para el cuerpo. Tu cuerpo te va a decir, tu carne te va a decir: no lo hagas, vas a perder amistades. Ya no vas a ser el centro de atracción ahí en tu trabajo, con tus amigos, en tu familia. Aquel que todos quieren que esté ahí para que les esté haciendo reír, no. Piensa en Dios, cómo te ve Dios. Que Dios pueda decir de ti lo que dijo de Job. Que pueda decir de nosotros lo que dijo de Job. Aleluya. Vamos a orar y dejo este lugar a mi esposa. Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Gracias por esta palabra, ¿verdad? Lo que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas, regenera nuestras vidas, pero también nos pone en esa posición, ¿verdad? Nos santifica y somos santos en Cristo. Y gracias a Dios que el mensaje de hoy fue ese, ¿verdad? La posición que tenemos como santos delante de Dios, pero que, como nos lo enseña la palabra en Pedro, que fue la predicación de hoy, que seamos santos en nuestra manera de vivir diariamente, nuestros días, al día, cada momento podamos vivir esa santidad, o sea, el ser separados del pecado y separados para Dios, para servirle a Él. Así que vamos a orar. Padre, hoy en este día te damos muchas gracias porque tu palabra ha sido dada en este momento. Te doy gracias por la obra que tú has hecho, mi Dios, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todos aquellos que un día tomamos la decisión firme, Dios, la decisión de decir no al pecado más y poder recibirte como Señor y Salvador en nuestras vidas y reconocerte a ti, mi Señor Jesús, como nuestro Salvador. Reconocimos que éramos pecadores, nos arrepentimos porque vino esa convicción de pecado que es obra del Espíritu Santo y luego fuimos regenerados por el poder de tu Espíritu, pero también hoy, Señor, se nos ha enseñado a través de tu palabra que hemos sido santificados por obra, Dios, del Espíritu Santo a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias porque somos llamados santos, pero ahora nos corresponde a nosotros el cómo vivir, Dios. Nos corresponde a nosotros el vivir en esa santidad que hemos sido llamados, porque dice tu palabra que no nos has llamado a inmundicia, sino a santificación. Nos has llamado para ser apartados para ti, para ser separados para ti, separados del pecado, separados del mundo, separados para un servicio exclusivo tuyo, Dios. Y nos habla de una consagración, y yo sé que hoy este día, mi Padre, tú estás hablando al corazón de tu iglesia, tú estás hablando al alma que está escuchando este mensaje, para salvación algunos y otros, Señor, para recordarnos que somos separados para uso exclusivo tuyo, Dios, que hemos sido consagrados para ti, mi Dios, solamente. Aquel hombre, aquella mujer que un día hizo esa decisión por ti, mi Dios,
ha sido hecho santo y tenemos que mostrarlo en nuestra manera de vivir, de actuar, de hablar, Dios. Que sea tu Espíritu Santo también el que hoy nos redarguya si hay pecado, si hay alguna manera en la que estamos viviendo que no es como de un consagrado para ti, que no es, Señor, una actitud, un hablar, Dios, de aquel que ha sido consagrado, separado para ti, mi Dios. Yo te suplico que sea tu Espíritu Santo obrando en los corazones de cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy este día están ahí en sus casas, mi Dios, escuchando esta palabra, orando, Señor. Tú escucha, mi Dios, la oración de tu pueblo, escucha la oración de mis hermanos y hermanas que están clamando ahí en sus hogares, ahí en su trabajo, algunos con su voz, Señor, fuerte, otros, Señor, hablando en secreto, Dios, pero tú conoces el corazón. Y tú lo ves, Dios. Y hoy que sea un día para arrepentirnos, un día, Señor, para recordar que somos consagrados para ti, que somos separados para ti, mi Dios. Gracias, Dios. Gracias, tu presencia inunde los corazones hoy este día. Tu presencia llene los corazones, Señor, de cada uno de los que estamos aquí presentes y los que van a escuchar este mensaje, esta oración, días, horas después, Señor. Sea tu obra perfecta hecha en los corazones, Dios. Gracias. Obra, mi Dios, obra hoy este día en el nombre de Jesús. Gracias. Seas tú obrando, Señor. Y su Espíritu vendrá sobre ti. Aleluya, gracias, Señor, gracias. Nueva. Aleluya, sí, mi Cristo Jesús, gracias. Oh, mi Cristo, sí, Señor. Y llénanos, Señor, de ti. Aleluya, gracias, Dios. Aleluya, si tú sabes este canto, entónalo ahí en tu casa, ahí en tu hogar, con todo tu corazón, y dile: mi Cristo, oh Cristo, sí, Señor. Oh, Cristo. Lléname de ti, Señor, lléname de ti, Señor. Llénanos Gracias, de Dios, ti. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga Gracias, hoy tu Tú eres el alma único que puede hacerlo, y Señor. corazón. Tu presencia esté tocando hoy este día, Dios. Cada corazón, cada alma, Dios. Entrégale lo que Él te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos de ti. Cristo, oh Cristo,
casa estés buscando de Dios, la presencia de Dios, porque Dios está aquí y Dios está ahí en tu hogar, en tu casa. Dile: Señor, yo te busco con todo mi corazón, con todo mi ser. Y lo que Dios esté hablando a tu corazón, hermano, hermana, háblalo con Él, exprésalo con Él, vive este momento en su presencia y dile: Señor, aquí estoy, me rindo nuevamente a ti, Señor. Perdona mis pecados. Hoy reconozco que yo soy llamado para vivir una vida separada del pecado, una vida separada de todo el mundo y poder vivir y consagrar mi vida para ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Busca a Dios, hermano. Esa presencia hermosa que llena el alma, el corazón y todo nuestro ser. Dile: yo te busco, Señor. Yo te busco con todo mi corazón hoy este día, porque sé que solo tu presencia, Señor, llena el corazón y el alma. Dependemos de ti, mi Dios, como iglesia, como hijos tuyos, dependemos solamente de ti, Señor. Recíbeme. Te adoramos, Señor, recibe. Adoración. Te anhelo. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Te anhelo. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Yo te busco. Gracias, Dios. Aleluya. Si tú tienes hay alguien a tu lado, hermano, hermana, Fuego de ora por esa persona, abrázalo hoy en este día y ora por él, mi porque necesitamos de Dios, necesitamos ser llenos de su presencia. Hoy más que nunca necesitamos ser llenos de su espíritu para que podamos caminar esta vida cristiana de una manera santa, recta delante de nuestro Dios, agradándolo a Él. Recíbeme. Mira, Señor, el corazón de los que están orando por otros, Señor. Los que están orando, poniendo sus manos o solamente expresando el nombre de la persona por la cual están orando, Señor. Obra en el corazón de esa persona. Algunos estarán orando por gente para salvación, por sanidad, por un milagro, Señor, tuyo. Gente que ahorita está en una profunda tristeza, Dios, por alguna situación que esté pasando, Señor, pero tu presencia cambie, Dios, toda tristeza en gozo, en alegría, en paz, Señor, porque solo tú lo puedes dar, solo tú puedes hacerlo, Dios. Nadie más. Te necesito, Señor. Dile: Dios, te necesito en mi vida, te necesito, Señor, aún más que el aire que respiramos, aún más que todas las cosas. Mi alma te necesita, mi ser te necesita, Dios. La iglesia como iglesia te necesitamos, Dios. Te necesitamos, es un clamor de nuestro corazón, de nuestra alma, que llenes todo nuestro ser, Dios. Gracias, gracias, Dios, gracias. Tu presencia obrando, Señor, tocando los corazones y vidas. Hoy este día, Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya, gracias, Señor, gracias.
gracias a Dios, hermanos, porque podemos adorar a nuestro Dios cantándole, y Él obra en nuestros corazones, en nuestras vidas, cuando lo hacemos, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. Y yo sé que Dios está obrando en sus corazones, en sus vidas. Tengamos esa seguridad de que Él está con nosotros. Lo necesitamos a Él y Él está con nosotros, y le agradecemos a Dios su presencia. Te damos gracias. Gracias por este día, gracias por la bendición de tener vida, porque vemos tus misericordias que son nuevas cada mañana, Dios, que nos permites abrir nuestros ojos y contemplar un nuevo día. Es una bendición tuya que tenemos. Gracias por este tiempo de compartir tu palabra, de adorarte juntos, de orar los unos por los otros. Es una bendición, lo cual agradecemos. Y te pedimos, Padre, que esta semana sea muy bendecida por ti, que mis hermanos tengan noticias buenas, Señor, noticias de bendición para los hogares de la congregación, mi Padre. Interven tú, mi Dios, a favor nuestro. Te necesitamos, Señor. Que esta semana la encomendamos a ti, la empezamos en tu nombre. Todo sea dirigido bajo de tu mano, Señor. Bendice estas ofrendas, estos diezmos los presentamos a ti. Sean bendecidos, sean multiplicados, y que tu obra no se detenga, Señor. Que tú sigas añadiendo bendiciones de todo, de todas partes, Señor, para que tu obra siga adelante, Dios. Gracias porque tú nos has llamado, Señor, para servirte, y tu respaldo, Señor, está con nosotros, y te agradecemos, Señor, tu presencia y tu cuidado. Nos encomendamos a ti, Dios, y te doy gracias por cada familia de la congregación. Bendícelos hoy, este día y siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo, un abrazo, les amamos. Sigan adelante, no se desanimen. Dios está con nosotros y hay que seguir adelante. Amén. Dios les bendiga. La gloria al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su